Imagina tener 18 años, la garganta seca por el incienso, el corazón golpeándote las costillas como si quisiera escapar, y estar vestida con un velo nupcial del color de una llama viva, convencida de que esta noche por fin empieza tu vida. Ahora imagina que, en lugar de una cama preparada con flores, te conducen a una sala cerrada, iluminada por lámparas de aceite, donde te esperan desconocidos, testigos con rostros sin expresión, esclavas con palanganas, una mujer anciana con autoridad ritual y un médico que no te mira como persona, sino como un documento. Te dijeron que era tradición. Nadie te dijo que esa tradición incluía ser inspeccionada, confirmada, registrada, como si fueras una propiedad que cambia de dueño. Y entonces lo ves, en una esquina, inmóvil, hay algo cubierto por un paño pesado. No es un mueble, no es un altar, es una figura de madera, demasiado alta para ser decorativa, demasiado específica para ser simbólica. Todos en la sala ya saben lo que es, todos menos tú. En unos minutos entenderás por qué el paño está ahí. En unos minutos comprenderás por qué tu madre, mientras te trenzaba el cabello al amanecer, lloraba sin hacer ruido. Y en ese instante final, cuando la tela caiga, descubrirás la verdad más fría. Tu noche de bodas no se trata de amor, se trata de verificación. Esta historia no nació para escandalizarte, nació de un sistema real. El matrimonio romano, una maquinaria legal tan obsesionada con la prueba que convirtió la intimidad en un acto público. Tan perturbadora que incluso autores romanos prefirieron rodearla de silencio. Y más tarde, cuando la moral cristiana ascendió, muchos intentaron borrarla, enterrarla, fingir que nunca existió. Pero lo que fue real deja rastros, y hoy vamos a seguirlos, porque lo que esta joven va a vivir no es una escena aislada, es una pieza de un ritual que sobrevivió siglos, repetido noche tras noche, madre tras hija, como una sombra pegada a la civilización que se proclamaba orden y ley. Su nombre es Aelia Servilia. No será recordada por estatuas, no por poemas, no por grandes discursos. Será recordada por lo que ocurrió cuando la puerta se cerró y el canto alegre de la procesión se convirtió en silencio. Era el año 92 de nuestra era. Roma respiraba poder, mármol y miedo. Y Aelia estaba a punto de descubrir que había dos matrimonios romanos, el visible, lleno de velos azafrán y nueces lanzadas como bendición, y el oculto, celebrado a puertas cerradas, frente a testigos que un día podrían jurar cada detalle ante un magistrado. Antes de llegar aquí, su día había sido perfecto: procesión con antorchas, versos groseros para ahuyentar malos espíritus, olor a lana quemada y vino, su cabello dividido con la punta de una lanza, como exigía la costumbre, y trenzado en 6 mechones apretados, sujetos con cintas de lana. Cada gesto, cada nudo, cada palabra era un hilo antiguo que la arrastraba hacia un destino que nadie le explicó con claridad. Su esposo, Gneo Valerio Crispo, la había visto pocas veces. Un hombre mayor, con riqueza suficiente para comprar silencio, no amor. Y aún así, ante la ciudad, sonreían como si esto fuera un cuento de fortuna. Pero cuando la puerta se cerró, Aelia sintió el primer cambio: la temperatura del aire, el olor a aceite, el peso de las miradas, y la voz de su madre repetida como un juramento tembloroso, porque resistirse, en Roma, no era valentía, era sentencia. Y ahora, en esta sala con el paño cubriendo la figura de madera, Aelia está a segundos de comprender por qué Roma quería que el mundo lo olvidara. Y cuando lo entienda, tal vez tú también desearás no haberlo visto. La casa de Gneo Valerio Crispo olía a aceite caliente, lana húmeda y metal. El sonido de la calle, las risas, los versos obscenos, las nueces golpeando el suelo como un aplauso de fertilidad, quedó atrás cuando el portón se cerró. Y con ese golpe seco, Aelia comprendió algo que nunca le enseñaron. En Roma, lo público era teatro. Lo verdadero ocurría cuando nadie podía intervenir. El atrio estaba lleno, más gente de la que una novia debería ver en su noche de bodas.
La anciana con túnica ceremonial avanzó primero. Era la pronuba, la supervisora. No era una invitada, era una función. La ley acostumbre en un solo cuerpo. Aelia quiso retroceder por instinto. La pronuba le tomó la muñeca con la firmeza con la que se sujeta un sello de cera antes de presionarlo sobre un documento. Bienvenida, dijo sin calidez. Los ritos sagrados deben completarse. Y entonces, Aelia vio el resto con claridad. 3 esclavas con paños limpios y palanganas. Un sacerdote cuya mirada evitaba la suya, y el médico, el del bolso de cuero. No traía flores. Traía instrumentos. Su esposo estaba allí, pero no ocupaba el centro. Miraba a la pronuba como si ella fuera la que autorizaba su derecho. Como si Aelia en ese momento no fuera esposa todavía, sino algo pendiente, porque el matrimonio romano no era un sí, era un proceso, una transferencia. Aelia había escuchado, como toda joven, las palabras bonitas, casa, honor, linaje, pero nadie le dijo la palabra real. Manus, la mano, el control. En el pasado, una esposa pasaba al poder legal del esposo con una crudeza que hoy suena inhumana, la misma autoridad que él tenía sobre esclavos, tierras, animales. Con el tiempo, Roma suavizó los bordes, permitió propiedades, permitió divorcio en ciertos casos, permitió que se fingiera modernidad. Pero la base seguía intacta. Una mujer era transferida de un dominio a otro. Y Roma, obsesionada con la certeza, exigía prueba. Prueba de lo que eras, prueba de lo que serías, prueba de que los herederos serían legítimos. Por eso había testigos. Aelia notó que ninguno evitaba mirar. Nadie se removía incómodo. Nadie preguntaba si ella quería. El consentimiento no era parte del mecanismo, solo importaba el registro, la confirmación, la tranquilidad de que un magistrado, algún día, si surgía una disputa, pudiera escuchar una verdad sellada por varias bocas. La pronuba la condujo, no la invitó, hacia la esquina, hacia el objeto cubierto. Aelia sintió que el velo le pesaba como una venda. El aire parecía más denso a cada paso. «Debes saludar al Dios que guarda el umbral del matrimonio», murmuró la pronuba. «Debes recibir su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse». Aelia tragó saliva. No recordaba haber oído ese nombre en ningún templo. Ninguna estatua pública. Ninguna historia contada en voz alta. Y entonces comprendió por qué. Porque Roma no ocultaba lo que consideraba honorable. Roma ocultaba lo que necesitaba, pero no quería admitir. Los testigos se inclinaron apenas, como si anticiparan el momento exacto. El médico no parpadeó. Gneo apretó la mandíbula, inmóvil, esperando. La pronuba levantó la mano hacia la tela. Ahora ordenó. «Hazlo». Aelia extendió los dedos. El lino era áspero, pesaba más de lo esperado, como si ocultara no solo madera, sino intención. Y cuando tiró del paño, el tiempo pareció detenerse. Bajo la tela, no había un símbolo discreto. Había una figura tallada con precisión anatómica, demasiado real, demasiado grande, demasiado imposible de explicar con inocencia. Aelia sintió que el estómago se le hundía, no por sorpresa, sino porque, en ese segundo, entendió la frase de su madre como nunca: «No resistas», porque lo que venía ahora no era una bendición, era una demostración. Y lo peor es que todavía no habíamos llegado a la parte que Roma realmente necesitaba confirmar. La madera brillaba por el aceite de las lámparas, y la sombra que proyectaba en la pared era peor que la figura misma, una silueta grotesca, imposible de confundir, imposible de justificar con poesía. Aelia no pudo apartar la mirada, no porque quisiera mirar, sino porque su cuerpo entendió antes que su mente. Esto no era un amuleto doméstico, ni un chiste obsceno para fiestas. Era un objeto construido con un solo propósito. Y el propósito estaba a punto de reclamarse. La pronuba se colocó detrás de ella, ajustándole los hombros como si acomodara a una estatua para que quedara correcta ante un público. Sus dedos no eran crueles, eran prácticos. Eso era lo que daba más miedo. «Este es el guardián del matrimonio», dijo. «El que abre el camino para la fertilidad. El que rompe lo que debe romperse». Aelia buscó a su esposo con la mirada.
Geneo no sonreía, no parecía excitado, parecía tenso, como un hombre que también está atrapado en un protocolo del que no puede escapar sin perder prestigio. Pero no dijo nada, no se movió, no la defendió. Y ahí Aelia comprendió la verdadera jerarquía. El esposo no era el amo de esa noche, el amo era el ritual. La pronuba alzó la voz lo suficiente para que todos oyeran. Testigos, observad, lo que se hará aquí no es entretenimiento. Es costumbre. Es prueba. Una de las esclavas acercó una palangana con agua tibia perfumada, como si anticipara que la pureza tendría que restaurarse después. El médico abrió su bolso de cuero. El sonido del cierre fue como un cuchillo deslizándose por piedra. Aelia dio un paso atrás. La pronuba apretó más. «No resistas», susurró, casi como la madre. «Si lo haces te devuelven, y una mujer devuelta no vuelve a ser novia». Esa amenaza no necesitó explicación. En Roma ser rechazada no era solo humillación, era muerte social. La familia perdía honor. Ella se convertía en rumor, en advertencia, en mercancía defectuosa. Aelia sintió que la piel se le erizaba bajo el velo. La pronuba señaló la figura. «Siéntate, recibe su bendición. Que tu cuerpo aprenda lo que tu voluntad todavía no comprende». Los testigos se inclinaron apenas. Nadie apartó la mirada, nadie fingió pudor. Roma no tenía vergüenza cuando se trataba de asegurar herencias. Aelia se acercó con pasos cortos, como si caminara hacia un borde sin fondo. La madera estaba fría al tacto. Aelia tembló. La pronuba le indicó la posición exacta, corrigiéndola con manos firmes, como quien coloca una pieza en el lugar correcto para cerrar un mecanismo. Y entonces ocurrió. No voy a adornarlo. Roma tampoco lo adornaba, lo registraba. Aelia sintió cómo su mundo se partía en dos. Antes y después. No fue un acto de amor. No fue un rito delicado. Fue una iniciación forzada bajo la mirada de todos. Un momento diseñado para cumplir una lógica. Quebrar la resistencia, demostrar sumisión, establecer un cambio físico que más tarde pudiera ser discutido como evidencia. Cuando terminó, las esclavas se acercaron inmediatamente. La lavaron con agua tibia, perfumada, murmurando palabras de purificación que sonaban a excusa. La limpieza no era piedad, era preparación. El médico dio un paso al frente. Aelia intentó cubrirse instintivamente. La pronuba le apartó las manos. «Ahora viene la parte importante», dijo, «la que sostiene el matrimonio ante la ley». El médico no parecía un hombre con moral, parecía un escribano del cuerpo. Sacó instrumentos pequeños, fríos. Miró a Aelia como se mira una vasija para comprobar si está intacta. «Esto quedará registrado», anunció la pronuba, «y si algún día alguien cuestiona a los hijos de esta casa, recordaremos lo que se vio aquí». Aelia sintió náuseas. El aire se hizo estrecho. Los testigos parecían columnas, y justo cuando creyó que ese era el fondo de la oscuridad, la pronuba habló de la siguiente habitación, como si fuera un simple pasillo. «Cuando el examen termine, la puerta de la alcoba se abrirá y permanecerá abierta». Aelia levantó la mirada, confundida. «¿Abierta?», susurró. La pronuba la observó con la serenidad de quien ha repetido esto cientos de veces, para que no quede duda, y en ese instante, Aelia entendió el segundo punto sin retorno. Lo peor de la noche no era lo que ya le habían hecho, era lo que todavía debían confirmar. La alcoba estaba preparada como un escenario, no como un refugio. La cama se encontraba colocada de manera que pudiera verse desde la puerta. No era casualidad. En Roma, la arquitectura podía ser cómplice de la ley. Las lámparas ardían en puntos estratégicos, suficientes para que la sombra no ocultara demasiado, para que los ojos pudieran certificar. La puerta quedó abierta, no un poco, abierta de par en par. Aelia oyó a alguien moverse en el corredor. Un paso, una tos, un roce de tela, y comprendió algo aterrador. No solo había testigos dentro, había oídos fuera. La casa entera era un tribunal silencioso. La pronuba se colocó cerca del umbral, con una postura que no era de curiosidad,
sino de supervisión. Como una funcionaria. La novia está lista, declaró. Los dioses han visto su sumisión, que se complete la unión según las costumbres de nuestros antepasados. Aelia apretó los puños. Quería desaparecer. Gneo entró con cautela. Por primera vez, su rostro mostró algo parecido al conflicto. Se detuvo, miró a la pronuba, como buscando permiso para acercarse a su propia esposa. Esa mirada lo delató. Él también estaba encadenado a la forma. Pero el peso de la noche caía sobre Aelia. Gneo se acercó. La pronuba corrigió la posición de Aelia con 2 movimientos secos, como quien acomoda un objeto para una inspección. Le indicó a Gneo dónde poner las manos, cómo moverse, cuándo detenerse, no con palabras románticas, sino con instrucciones técnicas, y entonces empezó la consumación. No fue una escena rápida, fue lenta, interminable, marcada por pausas en las que la pronuba intervenía para asegurar que todo cumplía. Aelia sintió el cuerpo ajeno como un sello que se presiona repetidamente hasta que la marca queda clara. Cada sonido era una prueba, cada gesto un registro invisible. A ratos, Aelia vio el rostro de Gneo contra la luz de la lámpara. No era deseo, era obligación. Roma no necesitaba pasión, necesitaba resultado. Horas después, cuando el aceite de las lámparas parecía agotarse, el médico regresó. Como si hubiera estado esperando el final de una transacción. Traía una expresión de absoluta neutralidad. Se acercó a la cama como quien se acerca a un documento para revisar una firma. La pronuba habló primero. Testigos, observad. Debe confirmarse que la unión ocurrió. Aelia sintió que se le iba el alma del cuerpo. ¿No había sido suficiente? No, porque en Roma lo vivido sin testigo podía ser negado, y una negación podía destruir herencias, reclamar dotes, desatar pleitos familiares. El médico examinó. La pronuba observó. Los testigos asintieron. Y entonces, como si el aire mismo se volviera sentencia, la pronuba pronunció las palabras que sellaban el cambio. Aelia Servilia ha pasado de doncella a esposa. Queda confirmado. En una noche, le habían cambiado el nombre interno, su papel, su futuro. Su derecho a decir yo. Cuando por fin la dejaron sola por un momento, Aelia miró el techo, intentando encontrar en las grietas del yeso una explicación divina. No la había. Solo había sistema. Y al amanecer, cuando la procesión ya era un recuerdo y el velo de llamas estaba arrugado como un símbolo gastado, la pronuba se inclinó hacia ella y susurró algo que sonó a consuelo, pero era una advertencia. Recuerda, esto no se habla. Nunca. Aelia tragó saliva. ¿Y si intentó? La pronuba no la dejó terminar. Si lo cuentas, te destruyes. Y si te destruyes, destruyes a tu casa. Y ahí Roma mostró su última cadena. El silencio. Aelia pensó que esa era la historia completa. Pero todavía quedaba algo. Un detalle que ella no vio en la oscuridad, porque estaba diseñado para que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Pasaron semanas. La casa siguió respirando normalidad. Cenas, esclavos alineados, visitas calculadas, risas hechas a medida. Aelia aprendió la coreografía de una matrona joven: mirar sin mirar, hablar sin decir, existir sin ocupar demasiado espacio. Y entonces llegó el síntoma que en Roma podía convertir a una mujer en milagro o en amenaza. El retraso. La pronuba ya no estaba. Las esclavas sí. La madre de Aelia, cuando la visitó, la miró a los ojos como si buscara confirmación de una superviviente. ¿Estás?, preguntó sin completar la frase. Aelia asintió con un movimiento mínimo. Su madre cerró los ojos, exhaló y murmuró lo inevitable. Entonces funcionó. Funcionó. Como si la noche fuera un mecanismo y Aelia una pieza. Pero el verdadero giro llegó en la tercera luna, cuando el médico volvió a cruzar la puerta. No como invitado, como hombre que tiene derecho a entrar. Aelia sintió el estómago caer. ¿Por qué está aquí?, preguntó Gneo, por primera vez con un filo de voz.
Gneo evitó su mirada. Por seguridad, dijo. Y sonó como un niño repitiendo una frase que le enseñaron. La pronuba no estaba, pero había otra autoridad. El jurista familiar, un hombre de túnica impecable, con una tablilla encerada en la mano. Aelia no entendía por qué un jurista tenía que estar allí para hablar de un embarazo. Hasta que habló. El linaje de la casa Valeria debe quedar libre de duda, dijo con calma. Se procederá a un nuevo registro. Aelia frunció el ceño. ¿Nuevo registro? El jurista levantó la tablilla, como quien muestra un contrato. Tu noche de bodas fue testificada. Pero las familias rivales, hizo una pausa, pueden sembrar sospechas, y Roma permite el veneno de la sospecha si no hay prueba. El médico colocó su bolso sobre la mesa. Y entonces Aelia entendió la pesadilla. El examen no era un horror de una noche, era una herramienta que podía repetirse siempre que el poder lo necesitara. No, dijo ella, por primera vez un no claro. El jurista la miró como si observara una propiedad hablando. No es una petición. Aelia giró hacia Gneo, esperando encontrar en él, al menos, un gesto humano. Pero él solo tragó saliva y murmuró, la palabra que gobernaba Roma más que los dioses. Aelia sintió la sangre en los oídos. Entonces, en un impulso desesperado, buscó algo que pudiera usar como arma, la verdad. ¿Y si lo fue?, preguntó con voz baja. ¿Y si lo fue?, preguntó con voz baja. ¿Y si el niño no es tuyo? El silencio cayó como piedra. Gneo palideció. El jurista se quedó inmóvil. El médico alzó apenas una ceja. Aelia no lo dijo porque fuera cierto. Lo dijo para romper el mecanismo, para obligarlos a detenerse, para arrancarles una reacción. Y funcionó, de una manera que ella no esperaba. El jurista sonrió, no con humor, con comprensión. Entonces has entendido, dijo. ¿Por qué existe este sistema? Aelia lo miró, helada. El jurista continuó, casi con orgullo. Roma no registra para protegerte. Registra para proteger la propiedad. Y la propiedad es la casa, el nombre, el heredero. Aelia sintió un vacío en el pecho, porque en ese instante comprendió el giro real. El médico nunca estuvo allí por ella. Estuvo allí para asegurar que el futuro de otro fuera incuestionable. Y entonces, cuando la desesperación ya era total, escuchó algo aún peor. Un nombre susurrado desde el corredor. Un visitante inesperado. Un hombre mayor, con anillo de senador. El padre de Gneo. Venía a mirar a la mujer que daría continuidad a su sangre, como quien inspecciona una vasija antes de llenarla. Y Aelia entendió que el verdadero juicio no ocurría en un templo. Ocurría en su cuerpo. El padre de Gneo entró sin prisa. No dijo, ¿cómo estás? No preguntó por el dolor. Solo observó a Aelia como se observa un campo antes de sembrarlo. Aelia asintió, sintiendo que cada movimiento le pertenecía menos. El jurista habló con el tono de quien anuncia algo inevitable. La casa Valeria exige confirmación final. Habrá testigos. Habrá registro. La duda no puede respirar aquí. Aelia apretó los dientes. Por primera vez desde la noche de bodas, algo dentro de ella dejó de temblar y se endureció. No era valentía romántica, era supervivencia. ¿Y si me niego?, preguntó. El senador la miró con una serenidad espantosa. Entonces tu hijo nacerá con una sombra. Y una sombra en Roma mata más rápido que una daga. Aelia miró a Gneo. Él parecía roto, pero seguía siendo parte del sistema. Aelia comprendió entonces el último movimiento de la trampa. Roma no necesitaba que los hombres fueran monstruos. Solo necesitaba que fueran cobardes. El médico dio un paso adelante, preparado. Y Aelia hizo algo que nadie esperaba. Se llevó una mano a la garganta y, con un gesto brusco, se arrancó el velo. El flamium cayó al suelo como un pedazo de fuego apagado. Aelia miró a todos. Al jurista, al médico, al senador, a su esposo.
A las esclavas, ¿queréis evidencia?, dijo. Y su voz no tembló. Pues tendréis una que no podréis borrar. Se giró hacia la mesa donde estaba la lámpara de aceite. Metió los dedos en el cuenco de arcilla caliente y los sacó brillantes del líquido inflamable. Todos retrocedieron instintivamente, confundidos. Aelia extendió la mano hacia la tablilla encerada del jurista. «Aquí está vuestro matrimonio», susurró. «Aquí está vuestro registro». Y antes de que alguien reaccionara, dejó caer el aceite sobre la tablilla y acercó el borde a la llama. El fuego prendió rápido. La cera se derritió. Las marcas se deformaron. La evidencia se convirtió en humo. El jurista gritó. El senador dio un paso atrás. Geneo se quedó congelado. Aelia no celebró. No sonrió. Solo respiró como si por fin tuviera aire. «Sin registro», dijo. «No hay prueba perfecta. Vuestra certeza se pudre». Fue un acto pequeño frente al imperio, pero enorme en una casa donde todo se sostenía sobre el papel de lo confirmado. El senador la miró con odio. «Esto te costará caro». Aelia sostuvo su mirada. «Ya me costó todo», respondió. Esa noche no la mataron. Roma prefería el escándalo silencioso a la sangre visible. Pero desde entonces, Aelia fue vigilada. Sus palabras pesaban. Y sus pasos eran contados. Su embarazo se convirtió en un asunto de estado doméstico. Y aún así, el fuego ya había hecho lo suyo. Había dejado un hueco. Un vacío donde antes había certeza. Aelia dio a luz meses después. Un niño. Un heredero. Un nombre. Y nadie, ni siquiera el senador, pudo decir con completa seguridad que la sombra no existía. Porque la prueba perfecta se había quemado en la lámpara de una mujer que decidió que si Roma la trataba como objeto, ella al menos podía romper el recibo. Los años pasaron. Aelia aprendió el arte más romano de todos: sobrevivir sin dejar confesiones. Nunca escribió lo ocurrido. Nunca lo contó en público. No porque lo aceptara, sino porque sabía que el imperio se alimenta de historias cuando sirven para castigar. Pero los fragmentos quedan, siempre quedan, en acusaciones morales, en menciones legales, en silencios demasiado precisos, en el hecho de que ciertas cosas se intentaron borrar con tanta insistencia, que, paradójicamente, esa insistencia las delata. Roma quería que el mundo recordara sus templos, sus leyes, su grandeza. No quería que recordáramos lo que exigía a las mujeres para sostener esa grandeza. Si llegaste hasta aquí, escribe a Aelia en los comentarios. No para idolatrarla, sino para dejar constancia de algo que los poderosos siempre intentan apagar. Que incluso cuando la historia se escribe con mármol, el fuego de un solo gesto puede dejar una marca que no se borra.